días, audiencia de esto, comunidad World Trade Center Valencia. Muy agradecida por su participación esta mañana estelar, donde tenemos un consultor de estrella estelar. George, ya te voy a dar la palabra, pero dame un minutico, solamente quédate conmigo aquí, por favor. Bienvenidos todos nuevamente. Bueno, quiero dar en primer lugar las gracias a las organizaciones que hacen posible este evento, al Hotel Esperia, World Trade Center, Valencia, a Cerámicas Carabobo, la piel de tu hogar, a Destilados Leal, Leal es ideal, a DUSA, quien produce ron diplomático, que es orgullo de Venezuela en el mundo, a Superpega y a todas las empresas aliadas de World Trade Center Valencia. Bueno, hoy tenemos una audiencia latinoamericana. Le doy la bienvenida a varios World Trade Center que veo que están conectados. Bueno, su casa. Qué maravilla estos eventos donde nos podemos conectar, pues todos, para compartir con el doctor George Kastner. Bueno, George, lo bueno es que no necesita mucho presentación. Estoy segura que todos los que estamos aquí lo conocemos de hace bastante tiempo. Bueno, George, PhD, un campeón en los temas de consultoría gerencial a nivel continental y global, profesor, de mis profesores más queridos, uno de los que me hizo sufrir más, pero también uno de los más queridos, como todo en el amor. George, verdad que es un honor para World Trade Center Valencia recibirte en nuestra sala digital. ¿Verdad? Súper agradecida por esta oportunidad. Estoy segura que hoy va a ser una mañana espectacular liderada por George Kastner. Vamos a tener al finalizar la ponencia del doctor Kastner, pues un panel bien activo, vamos pasando las preguntas, así que activados por el chat. Bienvenido, George. Muchísimas gracias, Subdelia. Yo me voy. Palabras maravillosas, te lo agradezco profundamente. Y muchas gracias a todos que vinieron a conectarse y a compartir conmigo. Espero que tengamos un diálogo, espero que podamos intercambiar ideas y entendernos mejor a qué me refiero yo cuando hablo de un nuevo mundo y me hago la pregunta si estamos todos preparados a afrontar a los desafíos que ese nuevo mundo trae. Voy a compartir la pantalla. Sí, adelante, doctora. Yo me desactivo. Nos vemos entonces en el panel. Sí. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla, Subdelia? Se ve perfecto. Ok, gracias. Hace años atrás, especialmente aquellos que siguen el béisbol mundial, hubo un pelotero de los Yankees que en una oportunidad, en una entrevista, después que los Yankees ganaron la Serie Mundial durante 5 años seguidos, él era catcher de los Yankees y lo nombraron manager de los Yankees, y a cualquiera que uno le preguntó quién va a ganar la Serie Mundial el próximo año, la respuesta esperada era conocida. Sin embargo, los Yankees pierden y lo vuelven a preguntar y al año que viene y todavía pensaban que va a ser los Yankees, y cuando le preguntaron cuando perdieron segundo año seguido qué pasó, la respuesta de él fue: el futuro ya no es lo que siempre era. Supuestamente, cuando durante 5 años seguidos los Yankees ganaron, parecía que el futuro es predecible. Y después que perdieron 2 años seguidos, al tener un ambiente, entre comillas, garantizado, se hizo evidente que el futuro no es predecible, algo que de todas maneras en otros sectores lo conocíamos y lo sabíamos.
En otra anécdota, antes de entrar en materia, le voy a contar que tuve oportunidad de trabajar en una empresa que quería crear como una unidad interna de entrenamiento, de escuela, de acelerar el crecimiento de algunas de sus personas en las jerarquías de la empresa y en el ambiente de actuar en el bien de la organización. Y ellos querían hacer una especie de análisis comparativo con otras empresas que tenían un enfoque similar. Una de estas empresas en su momento que se ha investigado era Nestlé. Y en Nestlé ellos se dieron cuenta de algo particular que en ese momento era el alcance mayor de la definición del nuevo mundo. Eso era aproximadamente 2016. Y lo que ocurrió en Nestlé es que cada vez que contrataron una nueva persona hacia la carrera gerencial, le asignaron un mentor. Y ese mentor tenía el propósito de enseñar a la persona cómo se trabaja en Nestlé, cómo es el laberinto de Nestlé y qué cosas se permite, qué cosas no se permite. Y rápidamente se dieron cuenta que la comunicación entre el mentor y el nuevo empleado no era tan fácil y no era tan cómoda. El mentor, avanzado en su carrera, hablaba con papel y lápiz y el nuevo contratado hablaba con dedos y computadora y no se comunicaban muy bien. Diferencia de enfoque, diferencia de métodos de comunicación, diferencia de acceso a lo disponible en la empresa. La solución que la empresa le dio para acelerar el beneficio que traía el nuevo empleado y para capitalizar sobre los conocimientos que tenía el empleado ya ducho en Nestlé era que hicieron parejas de un mentor de Nestlé con el nuevo empleado y el nuevo empleado con un mentor para alguien más antiguo en Nestlé para establecer puentes entre el pasado y el futuro. Eso se ha copiado en esta empresa con la cual trabajé y ellos aceleraron su capacidad de afrontar cambios. Sin embargo, nadie tenía la posibilidad de apreciar los cambios que vienen por la velocidad de cambios que hemos sufrido a raíz de lo que sucedió en el mundo, no solamente en términos de pandemia, encierre en la casa, comunicación con esos medios como estamos haciendo ahora por el Zoom, sino otros elementos socioeconómicos que cambiaron el balance de poderes y están cambiando el balance de poderes sociales, económicos, políticos, inclusive militares y capacidad de desarrollo. Hay una serie de tendencias que rápidamente voy a mencionar y que no voy a entrar en cada uno de los detalles porque son muchísimos. Quisiera comenzar con las tendencias sociales que realmente comenzaron pre-pandemia, cuando hemos visto en el Mediterráneo distintos refugiados desde los países que estaban al norte de la Sahara, que querían salvarse del estilo de vida y del costo de vida en sus países, y por la falta de posibilidad de avance, países como Sudán y más al sur que Sudán, que arriesgaron sus vidas para llegar principalmente a Italia, pero también a Francia y a otras áreas. Y también hemos visto movimientos sociales para poblar en grandes masas distintas áreas de Europa a niveles tales que en países como Holanda tenemos cerca de 30% de la sociedad hoy en día musulmana, en países como Francia 27%, y algo que introdujo fuerte xenofobia porque no había manera clara de absorber tal cantidad de extranjeros en una sociedad ya establecida que vivía su gloria pasada y con poco enfoque hacia el avance futuro. Y eso generó en muchos lugares gobiernos a base de populismo que no era inmediatamente fácil de absorber,
de nuevo porque no había preparación estructural para poderlo hacer. En países como Estados Unidos hemos visto las fronteras abiertas. Cuando yo llegué a Estados Unidos tardé 7 años en hacerme nacional de Estados Unidos y me costó $17,000. Si lo hubiese sabido, quizás hubiese sido más fácil de nada más cruzar el Río Grande y recibir $40,000 para el primer año de vida en Estados Unidos. Pero eso tampoco era predecible, pero ha introducido muchísimos problemas, desde enfermedades hasta drogas y tráfico de niños que son difíciles de controlar. Y ese tema de fronteras abiertas no es solamente tema de Estados Unidos, también es tema europeo, en el sentido que la movilidad en Europa es libre, no hay fronteras de control dentro de Europa. Hay un movimiento muy grande a estructurar economías locales y de esas economías locales se benefician municipios pequeños. Hay un movimiento social muy grande a través de los medios de comunicación, cuando hay elementos como TikTok, que captó a la totalidad del mundo, que genera información de tendencias sociales y preferencias de consumo y influencia directa sobre el pensamiento, que los dueños de los TikToks lo convierten en una herramienta de influencia socioeconómica y política en el mundo. Al mismo tiempo, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo se genera, qué influencia tiene ese aspecto de la tendencia social entre la vida privada y la vida comunitaria? ¿Cuáles son los elementos que generan transformaciones en la institución desde el punto de vista cultural, desde ambientes de negocio, de ambientes de acercamiento al mercado? ¿Y cuáles son los factores que han sido históricamente cómodos y claros para nosotros, van a tener un impacto social importante, y en qué medida esas tendencias sociales nos permiten acercamiento? Le voy a contar que yo tengo una hija de 25 años y muchas veces me doy cuenta que a pesar que suena inglés o suena español, hablamos dos idiomas distintos, porque para ella las palabras y su alcance reflejan un valor familiar y valor social totalmente distinto. Y eso genera evidentemente dificultad y a veces preocupación. Las tendencias políticas están afectados por elementos de conectividad, participación, colaboración, adaptabilidad y apertura. Los políticos han venido buscando dos tendencias importantes: uno de mayor control y el otro de no control, entre comillas. Y la diferencia es que han buscado estructuralmente de estructuras centrales hacia estructuras compartidas, especialmente en países que tienen estructura federal o en países que tienen estructura a base de regiones. Y si se le daba la autonomía a esas regiones, cómo se comunican más con la colectividad a la cual tienen que servir, y cómo convierten los movimientos políticos a un mecanismo que crezca de la sociedad hacia la toma de decisiones, y que esa toma de decisiones favorezca de manera de adaptabilidad a la estructura política y a los negocios que quiere hacer. La pregunta es que muchos políticos, y no necesariamente abiertamente, se hacen: si los modelos existentes y la tendencia natural de los modelos existentes favorecen el crecimiento de la sociedad y favorecen la oportunidad de avanzar dentro de ese crecimiento de la sociedad, y cómo eso puede cambiar el balance de poderes en la sociedad, y cómo podemos mejor entender otros países, otras estructuras, para poder comunicarse entre ellas. Quizás el caso para mí más patético es el de Estados Unidos por un lado y de China por el otro lado. El de Estados Unidos es básicamente una colección de países. El hecho que empiezan a hablar de países rojos y países azules, el hecho que haya competencia de estructura económica entre los países para movilidad
migratoria interna, el hecho que estados se sienten con la libertad cuando le llegan autobuses o aviones con los inmigrantes que cruzaron la frontera, de decidir aquí no pueden bajar, váyanse de aquí, y tienen esa libertad de poderlo hacer, eso no necesariamente genera conectividad o un yacimiento fuerte de sociedad única. El hecho que los ataques dejan de ser de un partido a partido, sino se convierte en ser de un estado a estado, genera el riesgo a conversaciones como de California, Texas o Florida de abandonar la unión. No es tan fácil como decirlo, pero el hecho que empiezan a conversarlo y empiezan a manipular información y acceso a información de esa manera es elemento de preocupación. Por el otro lado, en el contexto chino, que está basado no en estados, sino en federación, sino en control central de provincias, esas provincias lucen independientes, pero no lo son. Todos están controlados de un poder central en la cual le asignan proyectos. Una provincia, ustedes tienen que ser el centro tecnológico de China y aquí hay tanto yuans de presupuesto y si no lo logran, el supuesto elegido gobernador va a desaparecer en más que una forma. No solamente de una carrera política, sino quizás de otros componentes y de otras maneras también. Entonces, obviamente nace una pregunta y a propósito planteo tendencias políticas de dos extremos. ¿Cuál mecanismo funciona mejor? ¿El mecanismo de absoluta libertad donde hay lucha interna de poder o mecanismo de control interno donde la evaluación es a base de logros? Porque eso es tendencia es importante para el individuo y para el negocio, porque dónde va a establecer el negocio y qué es lo que va a hacer. En los últimos 2 años, la población de Austin, Texas, y el costo de vida de Austin, Texas, casi se duplicó. Mi hija que vive en Austin, Texas, adquirió una casa hace 2 años y medio de $410,000 y hace como un mes le ofrecieron $1,500,000 por la casa. ¿Por qué? No solamente por la explosión de precios que hubo en Estados Unidos, sino que por razones políticas y esos elementos de colaboración y adaptabilidad que están en las tendencias, Google abrió sus oficinas allá para el centro de Estados Unidos. Apple está construyendo un centro que se va a abrir el año que viene y va a generar 11,000 empleos, que de alguna manera significa 6, 7 mil familias, excluyendo lo que se estima empleos locales, porque el señor Elon Musk transfirió su headquarters de Tesla a Austin, Texas y compró cantidades gigantes de hectáreas para establecer allá físicamente todas sus operaciones de SpaceX. Entonces, ¿por qué a Texas no hay impuestos estatales sobre la ganancia y hay libertad para los negocios y los individuos que son mayores que otros estados de Estados Unidos, excepto quizás Florida? Todos esos elementos establecen tendencias internas en la sociedad de qué áreas van a crecer y cómo, qué impacto tiene eso sobre el ADN de las organizaciones y cómo atender gente y mercado en esos ambientes. Entonces, obviamente hay una encrucijada y esa encrucijada es mayor para Latinoamérica. Algunos dicen encrucijadas, yo lo llamo encrucijadas, otros dicen que es un punto de inflexión. En punto de inflexión típicamente significa movimiento en la misma dirección, solamente trasladado a otro nivel. Encrucijada significa que hay que llegar a un punto de tomar decisiones y elegir. Entonces, uno de los aspectos importantes para Latinoamérica en esa encrucijada es el declive de liderazgo de Estados Unidos en América Latina y posiblemente en todo el mundo. Para América Latina, los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización crecerán de una manera rápida y acelerada. Nada más tenemos que mirar las estructuras políticas de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, posiblemente Bolivia, posiblemente Brasil,
muy pronto y obviamente Latinoamérica no tiene el mismo patrón que ha tenido hace 15 o 20 años. A pesar que mencionándolo 15, 20 años parece mucho tiempo, en el contexto de reestructuración de movimientos sociopolíticos y las implicaciones que tiene para otros sectores, es muy poco tiempo. El triunfo del capitalismo democrático, con apoyo popular hacia un nuevo modelo, reflejando insatisfacción generalizada con las instituciones y el populismo insurgente, es un factor muy importante de esta encrucijada. Esos pensamientos son muy recientes, del año 2019, donde había fuerzas económicas, empezaron a vivir fuerzas económicas individuales o institucionales muy grandes que han venido financiando desestabilización en distintas sociedades. Y eso precisamente para influir a un nuevo orden, que llámalo nuevo orden social, nuevo orden mundial, de la manera de atender las sociedades, y muchos argumentan que no es para igualdad, sino más bien para mayor diferenciación y mayor extremismo. Al mismo tiempo, la revolución de la información, que comienza alrededor de 1970, se acelera en los años 90 y llega a poderes de control en los años 2000, han generado un factor de importancia en el ambiente de trabajo, en el ambiente de ubicación de capitales y en la redefinición de qué significa democracia basada en control de información. Entonces se genera la tendencia tecnológica y a pesar que esta lista es la más larga en todas las tendencias que voy a hablar, aún así la lista queda corta. Y a medida que ustedes lo están leyendo, les voy a decir que en tecnologías como 5G, ya en al menos 2 países están introduciendo tecnología 6G. Y está todavía a nivel de prueba, pero lo están haciendo las pruebas al llevar esa tecnología al espacio y ver cómo aumenta la velocidad de conexión desde el espacio. Elon Musk anunció, no sé si lo va a hacer o no, pero anunció que para noviembre va a incorporar su red satelital al uso de comunicaciones celulares, de manera tal que no va a hacer falta más las torres replicadoras y uno solamente va a tener que comprar su aparato celular y no va a tener que pagar por el uso y la comunicación. De la misma manera, introduce tecnología de combatir contra el pago por la electricidad al desarrollar ventanas de casas que son celulares, o sea, celdas celulares solar. No lo ha introducido todavía porque no son comerciales, todavía son muy costosas, pero en las pruebas que se han hecho en distintas partes de Estados Unidos muestran capacidad de reemplazar las redes eléctricas que estamos usando hoy. Y eso no es tecnología que siempre, al decir tecnología, estamos hablando de computación y estamos hablando de manejo de información, pero paralelo a eso, elementos como blockchain technology, que ha crecido con la distintos elementos de monedas que manejamos, Bitcoin, se convirtió en un elemento transformador de establecer bases de datos y flujo de datos que pueden hablar uno con el otro y unificar las necesidades que tienen empresas para tomar decisiones. Aspectos adicionales como educación, como salud, como tecnologías que hablan uno con el otro y robótica que reemplaza trabajos, digamos, repetidos y trabajos que no requieren decisión intelectual, están empezando a reemplazar posiciones de las personas y genera riesgos de un alto nivel de desempleo si no hay mecanismos de reeducación rápida. Los elementos de realidad virtual llegaron a penetrar en nuestra vida de una manera realmente que pocos pensamos. Por ejemplo, en elementos de diseño de interiores, arquitectos que hacen en varios lugares y no necesariamente en los lugares más avanzados, inclusive en Panamá, que uno no esperaría como lugar más avanzado, arquitectos que hacen diseño de interiores llevan sus rendering a los clientes, le ponen los lentes de realidad virtual
y la persona puede pasear dentro de los formatos que va a ser su nueva casa, algo que facilita la toma de decisiones y la aceleración de avanzada. El Edge Computing es algo nuevo que está entrando en nuestro mercado, que ha venido influenciado por la cantidad de data que está almacenada a nivel de las nubes, que empieza a ser de niveles que son difíciles de acceso y muy costosos, y permite fragmentar la data de una manera tal que uno entra y usa solamente flujos de data que están en los márgenes de la base de datos que tiene, de alguna manera poder accesar solamente la data que necesita para cierta decisión. Un elemento adicional que es otra tendencia que no presenté en esa presentación es el telesalud. Una de las barreras más grandes de telesalud es la estructura legal de la sociedad. Ejemplo, aún en la época de la pandemia, si uno estaba en algún estado en Estados Unidos, digamos Florida, y necesitaba consulta con un médico de Nueva York, no la pudo recibir porque el médico de Nueva York no está licenciado de atender en Florida y tendría que pasar unos exámenes para atender en Florida, y si lo hace, corre el riesgo de perder su licencia. Obviamente, elementos como telesalud o hasta teleeducación y tecnología limpia y elementos de esa naturaleza van a crear también una tendencia de cambio legal de algunos elementos más restrictos y por otro elemento más restringivos y por otro elemento más liberales y más abiertos. Las tendencias de hacer negocio están pasando de estructuras gigantes a estructuras más pequeñas y emprendimientos locales y constantemente crecientes, no solamente de empresa pequeña a empresa grande, sino crecientes en la cantidad de emprendimientos que uno empieza a ver en distintos lugares y el deseo de fragmentarlos para evitar legislaciones relacionadas con temas laborales, para evitar los costos laborales y para evitar los costos crecientes de distribución. Para darles una idea, que crear una red absoluta de distribución en Estados Unidos puede costar alrededor de $400 millones. Y eso para llegar a cualquier estado, en cualquier pueblo. Por un lado es el poderío que hay en Estados Unidos en materia de comunicación. Por otro lado, impide el crecimiento en tiempo razonable de empresas pequeñas. Todas empresas, emprendedores, empiezan a focalizarle en centros más restringidos, más limitantes, más locales. Hay una tendencia de negocio muy importante que es humanos contra robots inteligentes. Robots inteligentes, no tenemos que visualizar un robot como vemos en las películas o la Guerra de las Galaxias, que tiene la figura humana y camina como la figura humana. Pero váyanse, si tienen la oportunidad, a visitar almacenes de Amazon o almacenes mucho más pequeños. De hecho, dos venezolanos aquí en Florida, que todo el almacenamiento y la identificación de paquetes o de productos está a base de robotización de la búsqueda y cargamento hacia camiones que lo distribuyen, y ustedes entran y ven entre los distintos estantes y sobre el piso como un canal de cinta eléctrica y una especie de mini camión que está corriendo encima de esos canales después que le metieron unos códigos y va a buscar el producto que se requiere. Y el código se mete en un ambiente muy cómodo de habitación de aire acondicionado sin salir nunca al almacén como tal. Eso todo significa que otra tendencia del negocio es el talento que uno contrata. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué tiene que traer el talento que sí? Y un movimiento muy grande de hecho, que yo he creado hace un par de años, de descripción de cargo, que no tiene que ver con la persona, sino con la casilla en el organigrama, hacia unas situaciones de lo que yo llamo RRA, que es rol, responsabilidad y autoridad, que tiene que ver con lo que la persona puede ejercer dentro de una estructura organizacional que les voy a plantear, que también es una tendencia de cambio. La cantidad de datos y cómo analizarlo y la manera de establecer lo que llamamos hoy en día Business Analytics,
de la información que puedo sacar de la data existente y cómo estructurarlo de manera que directamente lleva a alternativas de toma de decisión, en lugar de sentirme ahogado dentro de estructura de datos, basándome en elementos y habilidades tecnológicas como blockchain o edge computing, está generando valores importantes. Otro elemento de los negocios, el trabajo remoto o el trabajo híbrido y cómo relacionarse con la gente y cómo crear relaciones entre la gente y cuál es el impacto que tiene sobre el negocio. Interesantemente, algunos estudios que hicieron a raíz del encerramiento en la casa y trabajar de la casa en la época central de la pandemia 2020 y un poco 2021, resultó con productividad muchísimo mayor, eh, orden superior a 20% de personas que trabajaron de la casa de lo que producían las mismas personas trabajando en la oficina de forma compartida y juntos con amigos o colegas. La diferencia grande es de concentración, menos interrupción, menos downtime. Al mismo tiempo tiene impactos sociales muy importantes, especialmente a niveles inferiores. Las plataformas crecientes de non-fungible token o representación única de cualquier activo dentro de estructura robótica transfiere cierta capacidad de emitir órdenes de qué hacer en la secuencia de actividades a automatización por robótica sin influencia o intervención humana, excepto para supervisar y asegurarse que no hay ningún glitch en ningún lugar. Y obviamente la tendencia grande de desaparición de las monedas en la forma que lo conocemos hoy, que es la aceptación de criptomonedas, y básicamente la proyección es que en 8 a 10 años, quizás unos años más, como dice allá, criptomoneda va a ser rey. Entonces nacen dos preguntas. ¿Estarán los gobiernos y las empresas preparadas para manejar altos niveles de tendencias de múltiples interrupciones, de alta velocidad e inestabilidad transaccional? Perdón. El elemento es alta velocidad. Tenemos nosotros capacidad de adaptar nuestros ambientes en una velocidad más alta, y tenemos nosotros la capacidad de mirar al futuro en lugar de proteger el pasado. El pasado es conocido, es confortable, es cómodo, es un zapato que ya conoce y ya está moldeado a nuestro pie, y un zapato nuevo que todavía no es tan cómodo. Y tiene la gerencia capacidad de manejar su negocio y su personal en un ambiente de aguas tan turbulentas. Típicamente cuando vemos un río de aguas turbulentas, el pensamiento es, bueno, vamos a pasar este punto del mal y vamos a llegar a una situación de aguas más calmadas. El tema es que esas tendencias están aquí para quedarse, y a medida que vamos a avanzar va a haber tendencias continuas en cada una de esas áreas, y va a depender de qué velocidad nosotros podemos leerlos, entenderlos e introducir cambios que son necesarios para mantener una agenda gerencial que permite crecimiento y avance a niveles que necesitamos. Entonces, hay una gerencia de cambio de manejo remoto. ¿Cómo me relaciono con mi personal que está distribuido en toda parte, que lo veo por pantalla, que pocas veces lo veo cara a cara, y cómo puedo yo asociarme con esas personas de una manera que genera valor? Y si en el pasado tenía cierta tendencia de posición autocrática mezclada con una conversión colaboradora, ahorita la estructura autocrática la pierdo. A tales niveles que hasta para contratar personas en muchas oportunidades termino hacerlo a distancia, por pantalla, que es muy distinto que hacerlo cara a cara en una oficina. Y llego a trabajar con una empresa con la cual trabajo ahorita en Boston, que la empresa es un startup, fue creada en Boston y solamente tiene un empleado y el fundador en Boston, y el resto de la gente está no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo,
donde hay también diferencia de horario que genera dificultades de, llamémoslo, una reunión de equipo a distancia y a pantalla. Lugares de trabajo digitalizados, en el sentido que la comunicación es toda digital, ni siquiera verbal, sino mensajes y archivos y mensajes por email, mensajes por WhatsApp, mensajes por otros medios que van y vienen de alta velocidad y la gente espera y exige respuesta y muchas veces hay tal cantidad de comunicación que las respuestas no llegan con la velocidad necesaria. Hay impacto de cambio cultural, hay requerimientos de agilidad y mejora y adaptación continua de manera y de intensidad que antes no conocíamos. Hay unos elementos que el gerente que sabe todo y por eso es gerente desaparece y no puede ser el que sabe todo, sino tiene que ser el que acepta la sabiduría de todos los demás, la une y trabaja con los demás y no sobre los demás, y trabaja para los demás y no ellos trabajan para él, como vamos a ver en una lámina 2. La sensibilidad emocional y el entendimiento de qué es lo que le está pasando a la gente en ambientes remotas, inclusive gente que está en la planta, pero yo no puedo estar necesariamente en la planta, genera una conectividad distinta con la base productiva de lo que hemos conocido en el pasado. Hay una tendencia hacia lo que llaman los autores holocracia, toma de decisiones horizontal y que nadie está por encima de nadie, o sea, una estructura gerencial donde la autocracia tiende a desaparecer y hay un liderazgo distribuido en una estructura de equipos ágiles a las cuales le da el poder de autogestionarse y de actuar por su propia manera. La era del hacedor sin elección puede haber quedado atrás. No es que yo te doy orden y tú haces, sino yo te puedo pedir que hagas algo y tú puedes contribuir a ese elemento de poder hacer algo. Los gerentes tradicionales solo están dentro de cosas, de elementos, de actividades, de forma tal que promueven la organización de generar utilidad a base de su forma de trabajar. Pero el gerente tradicional que ordena, que da órdenes desde arriba hacia abajo, tiende a desaparecer y no va a sobrevivir. Eso era una frase que dijo Elon Musk a su gerencia, y cuando salió al público esta frase, las acciones de Tesla cayeron hasta que los analistas empezaron a entender el valor que está buscando a crear, donde le entrega el poder de decisión una vez que se definió la meta a la gente que tiene que llegar a la meta, como diciendo que la meta es cumplir el maratón, pero no le vamos a decir a todo el mundo cómo correr el maratón, qué zapatos ponerse, dónde correr más rápido, dónde correr más lento, sino se lo vamos a dejar a cada quien siempre y cuando cumple el maratón. Las acciones volvieron a subir, pero tardó la sociedad en entender su propósito y qué es lo que quiere lograr. La reestructuración del trabajo hacia sistemas de organización de autogestión, la palabra clave aquí, sistemas de organización o autogestión menos jerárquico y más democratizados. Algo que típicamente no entendíamos y los organigramas que estábamos presentando en el pasado siempre reflejaban esta carencia de entender exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? La gerencia es necesaria, sin duda, pero las personas que gerencian no gerencian a base de necesariamente tareas o una lista de actividades que deben ejecutar. Los organigramas de trabajo, flujos de procesos, se están reemplazando por organigramas operativas hacia estructura de alcance de un objetivo y no de hacerlo solo, donde la gloria es del gerente, sino la gloria es de la continuidad del negocio en la cual han participado todos. Si ustedes miran un juego de fútbol y hay 11 jugadores y de alguna manera el arquero nunca le llegó una pelota, nunca chutaron contra su arco, nunca le devolvieron la pelota y no tocó la pelota todo el juego, él todavía es parte del equipo
de juego que se autogestionó y ganaron o perdieron juntos, no solamente una persona u otra persona. Eso generó en muchas organizaciones la pregunta que si ese equipo de autogestión no funciona, si uno despide todo el equipo o despide solamente uno u otro elemento en el equipo. Y hay mucha discusión alrededor y no hay respuestas claras. ¿Pueden las empresas funcionar sin gerente o los gerentes son necesarios? Y todos dicen que son necesarios, pero no son los gerentes que hemos visto en el pasado. Son más bien motivadores, son más bien coaches de distintos equipos a quienes se le entrega la actividad, la tarea, la posibilidad de ejecución. Una de las empresas o actividades o servicios que han venido trabajando de esa manera sin pensar que eso es el modelo durante muchos años son empresas de consultoría que tenían un proyecto, se organizó el equipo y el equipo tenía que darle respuesta y resolver los temas relacionados con el proyecto y después había otro proyecto y otro equipo que autogestionó todas las actividades que hacía con el cliente. Ese foco de una manera más evidente y más hands-on está entrando a todas las empresas de avanzada que miran conquistar al futuro y no ser esclavos de la inercia del pasado. El entendimiento de talento versus recurso humano es un cambio importante que empieza a ocurrir en empresas. Eso se entendió muy bien y muy temprano en empresas de tecnología que requerían talento en el sentido que piense de manera distinta. No la persona que encaja a la casilla y que piensa como en el pasado se pensó y que el gerente esperaba que actúa dentro de la casilla, sino gente que trae habilidad, pensamiento libre, talento de lograr resultados con esa estructura del rol específico, que es el papel que quieres que juega el talento, las responsabilidades sobre la cual va a ser responsable y que su equipo, no su gerente, va a evaluar su desempeño y el alcance o límite de sus autoridades de toma de decisiones independiente. Entonces, la definición de propósito que eso requiere tiene que focalizarse en valor versus muchas empresas que se focalizan en flujo de caja. Debe ser una cultura que está basada en capacidad de cooperación, no de obediencia, y tiene que meterse en el contexto de ambiente, sustentabilidad y gobierno y crear ecosistemas si quiere relacionarse con empresas de otros países y otras culturas y si quiere relacionarse con talento joven, que para quienes los elementos de ecosistema y ambientales son muy importantes y debe ser un ambiente de aprendizaje continuo. Si ese talento que yo traigo no le di la oportunidad de aprendizaje o no ha usado la oportunidad de aprendizaje, rápidamente se convierte obsoleto por la velocidad de los cambios que hay en el ambiente. Eso requiere un cambio de mentalidad de gestión del control muy importante y requiere una capacidad de ser facilitador, de ser coach, de ser mentor dentro de las organizaciones para lograr una gestión al futuro y no inercia o gestión que protege el pasado. Para resumir, le voy a dejar varias citas que se los voy a leer directamente de distintas personas. Ser gerente efectivo y liderar con éxito una empresa hacia el futuro ya no se trata de planes estratégicos de 30 años. ¿Por qué? Ni siquiera de 5 o 3, porque la velocidad de cambio es tal de hacerte la pregunta, ¿cómo ves la empresa? ¿Cuál es tu visión de 3 años? ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos que te van a llevar allá? No tiene sentido, porque lo que tú percibes hoy y hasta lo que podías percibir como el cambio va a ser más rápido. Un analista en Argentina hace como 2 años y agarró el periodo equivalente a un año e introdujo en cada elemento, cada espacio, cada día o cada semana de este año donde hubo cambios radicales en industria, en la sociedad, etcétera. Y mostró que todos los cambios tecnológicos por la velocidad que ocurrieron en este eje de años sobre el cual proyectó los cambios terminaron a ocurrir en los últimos 2 minutos de este año.
en la cual él hizo la proyección. Entonces, evidentemente, de pensar a futuro a 3 o a 4 o a 5 años, no tiene mucho sentido estratégico. Lo que sí se está buscando es cómo reemplazar ese pensamiento estratégico con otro pensamiento que se le voy a enseñar en un instante. Se trata de que las personas de una organización adopten una mentalidad estratégica y trabajen en equipos flexibles que permitan a la empresa responder a la tecnología en evolución y a los riesgos externos, como los conflictos geopolíticos, las pandemias y la crisis climática. Eso lo mencionó Gary Hamel, que es un nombre que posiblemente todos ustedes conocen. Los principales gerentes que lideran están invirtiendo la jerarquía. Su trabajo no es ser las personas más inteligentes en la sala que tienen todas las respuestas, sino diseñar el tablero de juego donde tantas personas como sea posible tengan permiso para contribuir con lo mejor de la empresa. Falta una palabra allá. Eso lo introdujo una señora, Kate Humphrey, que es analista de esas actividades. Uno de los elementos relacionados con eso, muchos de los coaches de equipos de básquetbol o de equipos de fútbol nunca han sido jugadores estrella de básquetbol o fútbol. Han sido entendedores de cómo jugar el juego y cómo jugarlo en equipo. Ningún equipo gana el juego con un solo jugador, solamente con cooperación y cooperación que lleva hacia el cumplimiento de un objetivo. Comprender la colaboración como un músculo y su poder para desbloquear el potencial de una organización más centrada en el ser humano y acelerar la transformación. Es una organización que se llama Profit, que publicó una organización consultora de análisis de interrelaciones personales en las empresas, que sacó una monografía que se llama Catalyst, The Collaborative Advantage, en el 2022, de hecho en abril, haciendo un análisis de los últimos 3 años y llegando a esa conclusión. Las organizaciones están avanzando a lo largo de un espectro evolutivo hacia la autogestión, la totalidad y un sentido más profundo de propósito, no estrategia, no visión, sino un propósito de razón de ser. La autogestión no es de una persona, la autogestión es de equipos que no esperen que le den órdenes, sino saben el propósito y actúan hacia el cumplimiento del propósito. Sin esa interrelación entre equipos y entendimiento de trabajo hacia el propósito, el entendimiento de por qué estamos haciendo esa tarea, no hay claridad y avance. Eso es un libro de Laloux que se llama Reinventing the Organization, y paréntesis pone allá en Management, de agosto 2020. Los organigramas no serán más operativos y jerárquicos, sino serán dinámicos y reflejan Shared Team Accountabilities. Ustedes van a ver organigramas nuevas que yo empecé a desarrollar en el año pasado, donde en lugar de tener una estructura operativa que refleja las distintas posiciones como CEO y gerente de mercadeo, gerente de producción, que son los títulos que las cajitas llevan, empiezan a ver una estructura donde hay una persona que tiene una serie de variables sobre la cual tiene que tener accountability, y al lado de él otras personas que contribuyen a esa accountability y que tienen accountability sobre sus actividades específicas. Estos no vienen necesariamente con KPIs, Key Performance Indicators, sino vienen más bien con elementos de objetivos organizacionales relevantes, objetivos organizacionales primarios que reflejan dentro de ese elemento de accountability. Eso también refleja una necesidad de evaluación de desempeño distinta y renovable, que no es totalmente contra el cumplimiento de objetivos numéricos, sino contra actitud energizante dentro del comportamiento de una organización. Con eso termino de una manera súper resumida la presentación, que
le debería, y espero que así ha sido, generar ciertas preguntas y ciertas dudas en mente de cada uno en la actividad que están haciendo hoy. Y por lo demás, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por haber venido a esa reunión. Subdelia, estoy listo. Aquí estoy. Aquí estoy agradecida y me dejaste en una profunda reflexión, ¿no? Sobre muchas cosas interesantes que dijiste, pero rescato de esto último los temas de la jerarquía, de los organigramas, que, o sea, yo creo que los gerentes tenemos que desaprender todo lo que aprendimos para montarnos en nuevas cosas, ¿no? Y estos nuevos organigramas con los aprendizajes o cambios que trajo la pandemia seguramente se parecen mucho más a una red neuronal a una estructura clásica. Eso no tiene nada que ver, eso ya está out. Bueno, yo voy a invitar a algunas personas que me confirmaron, los voy a pasar al panel. Bueno, uno a uno los voy subiendo. Voy a traer desde Valencia a Alejandro Natera. Alejandro, estás ya en sala de panelista. Acaba de llegar Carlos Carles. Carlos, incorpórate al panel. Él no puede participar. Ah, sí. Carlos no Él puede no puede participar. participar, ¿cómo no? Mira, ya voy a traer también, Alejandro, bienvenido. Voy a ir pasándolos a todos. A Gerardo Arboleda, quien es el CEO de World Trade Center Cali y Medellín. Por favor, Gerardo, actívate. También voy a pasar a Guillermo Acevedo, quien es de la Junta Directiva de World Trade Center Cali. Desde Venezuela voy a pasar a José Benamán Caracas, que es consultor en el área de tecnología. Y también voy a pasar a un egresado del PAC de Liesa, de hace muchos años, por favor, no contemos. Luis Araujo. Bueno, vamos a activarnos todos. Y voy a ver si logro pasar a Carlos Carres, no sé. Bienvenidos, por favor, ya están en sala de panelistas y la idea es que pues compartamos un poco las inquietudes, comentarios. Yo me quedo con una inquietud, George. Si nos puedes mostrar algún organigrama de estos de red neuronal y cómo los estás trabajando. Bueno, la verdad es que no puedo mostrarle. Tengo dos que se han creado en los últimos 6 meses, pero llevan con el logo de la empresa y con todos los detalles de la empresa, así que Privado. no lo puedo hacer. Me perdonen por eso. Pero mira, vale la pena un paper sobre el tema de cómo han cambiado estos temas Sí, eso de lo podemos hablar en presentar un la instante. organización. Lo que sí le voy a decir a alguien que vi un mensaje de alguien de Panamá, que la segunda semana de octubre voy a estar en Panamá para 3 días. Típicamente me alojo en el Hilton y estaría encantado de conversar con esta persona cara a cara. Me puede encontrar allá. Si Oscar quiere subir, quien está en Panamá, al panel, pues me avisa y lo subo. Bueno, bienvenidos todos. Señor Araujo, a ti se te puso el pelo blanco, a mí se me desapareció el pelo. Bueno, dicen que lo bueno es que cuando te salen las canas más temprano, el pelo no se te cae. Ese es el gran secreto. Eso puede ser, porque allá está blanco. Yo tengo un nieto de 9 años que hacía babysitter en la casa de mi hija unos 5 días y insistía con él antes de ir al colegio, salir de la casa, peínate, peínate, peínate. Y cuando llegó mi hija, habló con él y le dijo, ¿será que el abuelo me dice peinarme todo el tiempo porque él ya no tiene pelo? Entonces, eso es lo que ocurre con los nietos. Así es. Sí. También voy a subir ahorita, me disculpan,
Hoy al señor Carlos Carles, que es el presidente de Cerámicas Carabobo, y nos va a acompañar también. Y además les cuento que trabajó con George hace unos añitos. Carlos, estás en sala de panelistas, ya activa la... Ay, Dios mío. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué hubo, Carlos? Estaba compartiendo aquí con la gente, estábamos en una reunión y estábamos compartiendo tu presentación y realmente situación justo en este momento donde las cosas que mostraba sobre cómo gerenciar y cómo sobre todo empoderar a la gente y sacar lo mejor de cada persona es realmente sumamente importante. Más que ser el genio, es sacar el genio de los demás. La verdad es que si tú recuerdas de tu vida de consultor, nosotros armamos equipos y después les dejamos hacer las cosas. Exigimos cumplimiento de resultado, pero les dejamos hacer el cómo. Y en consultoría eso ocurre muchas veces, también en equipos que atienden un cliente en bufetes de abogados. No hay necesariamente una jerarquía, yo soy el jefe del equipo, así lo van a hacer, sino hay mucho diálogo compartido con el mensaje que la suma de la materia gris de todo el mundo pesa más juntos que individualmente sumar la pesa de cada uno, y realmente da resultados muy atractivos a todos los niveles de la organización. Otro elemento que yo lo mencioné, pero estaba ya escrito, que las organizaciones se están convirtiendo mucho más chatas por estar estructurados alrededor de equipos que se autogestionan. Sí. Definitivamente. Bueno, está abierto este panel para hacer cualquier comentario, observación, pregunta al doctor. Cuando tú dispongas. Gerardo, adelante. Gerardo Gracias, Delia. Un es de placer. la red de los World Trade Center, como lo presenté. ¿Estás ahorita en Cali o en Medellín? Estoy ahora en Cali, pero como sabes tú y sabe el doctor Carner, atendemos Cali y Medellín con un equipo maravilloso que tenemos también en Medellín y hacemos pues trabajo simultáneo en las ciudades, pero mi sede permanente es Cali. Doctor Carner, me da un enorme gusto saludarlo de nuevo. Como siempre, me complace poder compartir. No le voy a pedir que me invite a clase, solo le voy a pedir que me deje compartir con usted cuando venga. ¿Alguien tiene una música, por favor? Muy bien. Le decía que espero tener el gusto de poder compartir con usted cuando acepte visitarnos en Colombia. Yo no puedo desaprovechar este espacio para plantearle una inquietud que, si se quiere, pasa de inquietud a preocupación. Presidente World Trade Center. Y aunque usted bien ha señalado aspectos fundamentales de la organización, de las tendencias, de las estructuras, yo quiero devolverlo un poco al mundo de la geopolítica. Y ese mundo de la geopolítica voy a plantear una reflexión breve y una pregunta. En días recientes, seguramente como consecuencia de la guerra de Ucrania, Alemania ha anunciado que tiene el interés de volver a reactivar centrales nucleares, y ha hablado particularmente de 3 centrales que había anunciado la pasada canciller Merkel que seguían cerradas. Incluso empezó la motivación con reabrir centrales generadoras de carbón. Pero el otro caso que me preocupa es Japón. Japón hace apenas 48 horas habló de que los reactores 6 y 7 que están ubicados en Kashiwazaki, dicho por el primer ministro, por Fumio Kishida, que por supuesto da toda la credibilidad del mundo, entiende que debería abordarse el tema de aplazar el abandono de las centrales nucleares. Uno lo entiende desde la perspectiva de la necesidad de buscar fuentes alternativas, pero cuando uno encuentra y habla de 2 países que han tenido una postura pacifista en los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial, quienes hemos tenido alguna formación en Japón, que conocemos esa visión de gobierno y de país, un anuncio de esta naturaleza podría, por supuesto, buscar fuentes alternativas, pero también podría generar el riesgo de
de una confrontación desde la vía nuclear que sería desastroso para la humanidad. ¿Cuál es desde su visión y desde su muy amplia información y desde luego investigación, su visión frente a eso que se acaba de plantear, que está, como le digo, apenas saliendo del horno? Gracias, doctor Kastner, por usted y a todos por su amable atención. Gracias, yo voy a compartir mi visión. Solamente te quiero felicitar porque tú sabes vivir en la ciudad de las niñas bonitas, así se llaman a Cali en Colombia. También te voy a contar que la semana antepasada estuve en una boda de familia en Medellín, después de no estar en Medellín 25 años, y la verdad es que ni remotamente conocí y entendí la ciudad. Es una cosa de un cambio radical mayor que en cualquier otro lugar que conocí, para bien. Tuve oportunidad de participar en las festividades del cierre de la exposición de los Flores y eso era maravilloso. De todas maneras, hay varios comentarios que hay que entender. Hay gran diferencia entre Alemania y Japón, en el sentido que Alemania no puede tener ningún poder nuclear sin la aprobación del NATO. Japón sí lo puede tener independientemente. También hay dos factores importantes que influyen sobre eso, que no necesariamente es las mejores respuestas, y eso es tener más autonomía en el suministro energético para su desarrollo socioeconómico individual de otros países. Por ejemplo, Alemania no tener que depender más de Rusia como ha venido dependiendo de Rusia en los últimos 15, 20 años. Japón por preocupación de fácilmente de cortar la ruta de los tanqueros que llegan a Japón porque es una isla demasiado cerca a China en ese sentido y también al Corea del Norte. Entonces, esos son elementos muy importantes. De alguna manera le voy a decir que es una, si se puede llamar así, una bendición que los países que lo están considerando son Alemania y Japón, porque son estructuras sociales y tecnológicas sumamente cuidadosas y en ambos hay enfoques estructurales muy importantes. En Alemania hay una palabra en alemán que no tiene traducción de palabra directa en otros idiomas que se llama Gründlichkeit. Gründlichkeit es la capacidad de atención a los elementos más pequeños en cualquier actividad. Y eso lo conocemos nosotros de la ingeniería alemana muy particular, que en distintos sectores, quizás el más conocido por cada uno de nosotros individualmente, son el sector automotriz. Y en Japón hay una frase que nunca se en el plato al comer, que son ambos la perfección, definiciones distintas, y que no sea Kenia o, con todo respeto, Venezuela. Las refinerías que tenemos hoy en día en Venezuela. Por el otro lado, no hemos encontrado mecanismos de protegernos de cualquier accidente de esos elementos y que se rápidamente radiación externa. El riesgo que si también tengo capacidad de creación de armamentos nucleares, porque son básicamente los mismos, solamente de uso distinto. Y el uso le hace el señor Putin con la constante amenaza nuclear hace de que en la China sobre el hecho que si desaparecen unos 500 millones de chinos va a ser una ventaja económica y de poder. De hecho, en paréntesis, y si hoy China tendría capacidad de atenderlo. Entonces, tenemos que actuar. Hasta tanto no de capacitación, de cantidad y de
generación enérgica de otra naturaleza, sabemos que el solar no da los resultados esperados por los espacios que está ocupando y por la alta dependencia de los grandes paneles solares, que solamente de producción, de hecho, alemana, créanlo o no, española y americana, realmente mantienen su calidad. La presentación de productos chinos o vietnamitas se rompen mucho los paneles. Hay solamente un sistema en el mundo de limpieza de paneles que cuando se cubren con polvo, suciedad, ya no generan la energía que es necesaria. Entonces contratan mucha gente que caminan encima de esos paneles para limpiarlos y obviamente rompen el panel. Y hay solamente un sistema automatizado en el mundo que no da abasto para el mundo de limpieza automática. Es un sistema israelí con centros de producción adicional en San Diego, California, pero obviamente no dan abasto. Y aun cuando hay abasto, los espacios son tan grandes que solamente pueden suministrar un territorio adyacente local porque no hay geografías. Los elementos solares, de viento, ya sabemos que no han dado resultados, solamente muy locales y han tenido impacto del ecosistema de los pájaros y de otros elementos voladores que no han sido muy favorables. Entonces, el camino al cual vamos es encontrar un reemplazo directo a la energía a base de energía fósil que estamos acostumbrados, y hay tendencias de desarrollo tecnológico aquí en Gringolandia de usar la tecnología fósil de manera que no genera emisiones que dañan al ecosistema del mundo. Básicamente, en palabras simples, es como decir, limpiarlos antes de usarlos. Y eso es cambiar la estructura química que tiene. Hasta ahorita no han tenido resultados de escala mayor, pero siguen investigando en esa dirección. El cambio geopolítico en el mundo no es solamente por las energías nucleares. Está influenciado por poder económico, donde está concentrado el dinero, y por la estructura partidista en cada uno de los países. Cuando tú ves en Francia que renace el partido nazi legalmente para poder participar en el gobierno, cuando tú ves la tendencia separatista en España, cuando tú ves los movimientos que han ocurrido en Latinoamérica y que Venezuela le vende 1 millón de hectáreas o le permite 1 millón de hectáreas a los iraníes, que el estado de Oklahoma le vendió 5 millones de hectáreas de tierra fértil a los chinos y Wyoming 2 millones de hectáreas. Entonces tú ves que la penetración de los distintos poderes económicos es sobre la sobrevivencia de la sociedad en la cual están. Estas amenazas geopolíticas son sustancialmente mayores porque ocurren al instante, inmediatamente, y no requieren el tiempo. Crear una planta de generación nuclear toma alrededor de 11 años por la infraestructura que requiere alrededor. Durante esos 11 años, aquí vamos a empezar a comer comida china, para decirlo de alguna manera, que es posiblemente el único lugar donde no había penetración directa de los chinos en Estados Unidos. Aquí las medicinas están hechas en China, la electrónica está hecha en China. Si yo me peleo hoy en día con China, pierdo las medicinas y pierdo los chips para la electrónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, esos elementos geopolíticos son más inmediatos para efectos de la empresa, para efectos de entendimiento de dónde puedo operar. Eso también es una razón por la cual la estructura empresarial que está creciendo, los emprendedores son más locales. Se convierten en ser menos atractivos para esos monstruos, por un lado, y por el otro lado le permiten ser lo suficientemente lucrativos para generar empleo, para generar un ambiente cerrado y para que los dueños puedan recibir los retornos sobre el riesgo inicial que tomaron. Doctor, aquí hay algunas preguntas interesantes. Interrumpo para hacer una pregunta también de la audiencia, disculpe, de Rubén Calzacorta, que nos dice que ¿qué recomendación puede hacerle a un equipo gerencial que está en Venezuela
tomando en cuenta la experiencia comparada de Vietnam con respecto al tema regulatorio. Si maneja esa información. Mi querida Venezuela. En Venezuela hay unos ejemplos realmente sorprendentes de logros que uno hace, no mucho, hace 3, 4 años pensaría que no son posibles. Yo recuerdo una conversación con Carles, yo no sé por qué tú lo llamas Carles, yo lo llamo Carles. ¿Cómo te llamas, Carlos? ¿Carles o Carles? Carlos Carles. Para que veas, Sudelia, no es Carles. Me lo he corregido 1000 veces. Cada vez que De todas maneras, me dice, Sudelia, no es así, pero debo tener, está ubicado en un lugar de mi cerebro que tengo un chimpalo, perdón. yo recuerdo una conversación con Carlos hace unos años atrás, cuando él me estaba diciendo que está evaluando la necesidad de posiblemente cerrar las plantas porque es más económico tener la planta cerrada y pagarle a los trabajadores que tenerla fabricando y tener mercado muy limitado de colocar su producto. Es así, ¿no? Y desde entonces hasta hoy, que era 4 años, hay un vuelco muy importante dentro del enfoque de mucha gente hacia el mercado. Vimos en el video anterior algunos productos de la industria de ron que ha sido avanzando y exportadora de su producto de una manera extraordinaria, la manera que el chocolate ha penetrado en distintas partes del mundo. Y uso esos ejemplos para no hablar de Polar, que montó sus propias fábricas, que compró fábricas, es otra categoría, otro nivel. Estas son empresas más concentradas. Inclusive la empresa de Carlos, que ha venido explorando y logrando exportaciones muy importantes. Y de nuevo, no estoy hablando de empresas que cerraron sus plantas en Venezuela y la han transmitido aquí, sino hay otras empresas que han creado espejos de su operación, mantienen las operaciones en Venezuela abiertas y han creado espejos en distintas partes del mundo. Esos elementos creativos y maneras distintas de no copiar la empresa, sino usar los conocimientos que tienen y llevarlos a otros mercados ha sido un ingenio muy capaz. ¿Y por qué los venezolanos en muchos lugares somos más exitosos que otros? Porque aprendimos a vivir de mecanismos que nos obligan a superar las barreras del sistema. Necesitamos crear creatividad, que nos han puesto siempre tantos linderos que si tratamos de vivir dentro del sistema, no hay manera. Yo recuerdo que una vez le acepté a un policía una boleta de tránsito que ya decía dónde hay que ir a pagar la boleta, en Banco Venezuela y Banco Mercantil. Me fui a Banco Venezuela para pagarlo y me dice, no, esa cuenta la cerraron hace 10 años. Bueno, entonces teníamos que aprender cómo vivir con esas realidades. Y eso nos generó un genio, no para romper la ley, sino para superar las barreras del sistema, y hemos visto exitosos. Viene gente de Venezuela a distintas partes del mundo, médicos, ingenieros, y tienen unas carreras espectaculares porque vienen con una base de conocimiento muy creativa. Ahorita hay venezolanos, Rubén, que han decidido hacer las cosas desde Venezuela, protegiendo los activos y ser cautelosos en generar el producto. Ya en Venezuela, déjame cuidar las palabras, ya en Venezuela de manera limpia, hacer negocio sencillo no ha sido tan fácil como podría haber sido hace unos años atrás. Pero aquellos venezolanos que decidieron proteger sus valores familiares y personales de manera muy cautelosa han usado su ingenio de crear mecanismos de pasar de unas producciones locales a mercados globales. Otros elementos, empresas como Capri, por ejemplo, que se ha reestructurado toda su relación con el mercado y ha creado mecanismos de mercado que atienden el gusto de núcleos sociales en distintos países. Fíjense lo que dije, atiende el gusto. Esa historia que ponlo en el mercado o en el supermercado y se va a vender, se acabó.
generar valores de entendimiento del mercado y buscar mejor fit de product and market, mejor fit entre el producto y el mercado. Y esa gente que ha estudiado esos patrones del servicio o del producto que quieren hacer, han tenido muchísimo éxito. En los mercados aquí se venden productos tipo chocolate, tipo cacao, tipo café, venezolanos, en lugares de alto valor, como boutiques de café, boutiques de cacao. Eso quiere decir que no hace falta cantidades grandes, cantidades pequeñas son suficientes. Entonces, en lugar de pensar en grande, empresas venezolanos que usan los canales que el sistema permite y pensar en pequeño para crecer muy paulatinamente, con paciencia, no dar un golpe como era la historia que hemos vivido, han tenido mucho éxito y han tenido mucho foco. Esos son gerentes que entienden el corto plazo, que no dicen que en 3 años voy a vender 500 millones de dólares. No, voy a ir paulatinamente, crear oportunidades y tener capacidad de adaptación, no porque yo lo veo, porque mi equipo piensa juntos de cómo poderlo hacer. ¿Puedo agregar algo? En relación a lo que estás diciendo, George, en el mundo de la cerámica es una bacteria. O sea, cuando vas a Castelló, que es el centro de la cerámica en España, durante 100 kilómetros tienes fábricas de cerámica a un lado y al otro, donde hacen 600.000 metros al día. Nosotros hacemos 150.000 al mes, hoy en día, porque tenemos 2 plantas cerradas. Pero la estrategia ha sido, no es mi volumen, yo estoy buscando ese mercado que tú me estás diciendo, donde es más a lo italiano, donde las fábricas son de 200.000 metros también, pero son productos súper bonitos, súper exclusivos, atacando unos mercados muy específicos, porque si me voy en el tema de que tengo que ser gigantesco y la fábrica de al lado hace 3 millones al día, al mes, no podría competir. Entonces tuvimos que buscar una forma de competir donde los productos que hacemos son para unos gustos muy específicos, pues. Fíjese bien lo que dijo Carlos. Los productos que hacemos son para gustos muy específicos. Estoy haciendo un match del producto y el mercado, de un sector del mercado más pequeño que me permite muchas veces mejores márgenes. Hasta empresas turcas, en un ambiente de Turquía de 75-76% de inflación, ambientes de mármol o de cemento blanco, tomaron un enfoque muy similar. Tardaron 5 o 6 años de empezar a cambiar su mentalidad, pero tomaron un enfoque muy similar. Y si ustedes van hoy en día a Noruega o a Suecia, Turquía es su centro de producción, sus plantas de conseguir están en Turquía porque eso es lo que ellos usan. Y los turcos hicieron cosas similares. En Venezuela no podemos hablar de 600.000 metros cuadrados y quizás 150.000 metros cuadrados son pocas empresas. Hablando del ejemplo del cacao, del café o hasta del ron. Pero es una penetración exótica, si ustedes quieren llamarlo de esa manera. Porque Venezuela tiene esa imagen de exótica y podemos seguirlo haciendo. Y esos son elementos que aquellos que tenían la paciencia y no trataron de hacerlo solo, lo están logrando. Lo están logrando. El cambio radical es casi, o el cambio fuerte, para no llamar palabra radical que tiene connotación negativa, el cambio fuerte siempre requiere un motor de cambio que raras veces nace de adentro. En el caso de Cerámica Carabobo, que algo conozco, no muy a fondo, de verdad nació de afuera. Por ejemplo, Carlos no es un individuo de cerámica, empezó a aprender de cerámica cuando se incorporó a la empresa, pero tiene un grupo alrededor que son grupos pensantes que están pensando del contexto de sostener la fábrica, no en el contexto de captar la ganancia solamente hoy en día, sino en el contexto de sostener la fábrica. Y eso se logra con ese tipo de pensamiento de match entre producto y mercado. Voy a darle la palabra a Guillermo Acevedo. Estás en Cali, ¿no, Guillermo? Sí, buen Guillermo, día para además todos. de ser miembro de la Junta Directiva de World Trade Center Cali, es una figura vinculada al mundo de la innovación de Colombia.
Bueno, bienvenido, Guillermo. Excelente. gracias, Además de Julia. World Trade Center Valencia. Un placer compartir contigo, con los panelistas y desde luego con George. Un placer, George, conocerte a través de los buenos oficios de WTC Valencia. Gracias. Y muy interesante el resumen que haces de un cambio tan intenso que estamos viviendo en la humanidad. Hay que desmenuzar todos los temas, da para enriquecer bibliografías y entender poco más o menos qué nos está sucediendo. Como tú bien lo decías, los cambios son muy acelerados y son muy vertiginosos. Yo quiero aprovechar el momentum del panel en el que estamos para tocar un tema que ha generado mucha atracción en historia reciente, sobre todo en los países que compartimos la cuenca del Pacífico, y es el tema de nearshoring, porque es una tendencia en donde los países latinoamericanos estamos viendo vientos muy fuertes de inversión extranjera directa hacia estos mercados. Y da la impresión, como va la historia de los hidrocarburos, que esta guerra de los containers que hemos vivido en historia reciente es apenas una historia que apenas empieza y se va a acelerar y se va a acentuar en beneficio eventualmente de Latinoamérica. Una de las preguntas es si en realidad Latinoamérica está preparada para una aceleración en las tendencias de nearshoring, y cómo ves tú esa tendencia especialmente en nuestra región. Próxima pregunta. El tema es difícil. Gracias, Guillermo. También mucho gusto conocerte. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, tenemos que mirar primero quiénes invierten. La gente que invierte hoy no son la misma gente que invirtió en el pasado, ni en términos de países, ni en términos de empresas. Hay un shift muy importante de las empresas que invierten y las áreas en las cuales invierten, y cuáles son los sectores que quieren captar. Cuando empezó todo el problema de supply chain en el mundo, había ciertos aspectos que no se ha entendido muy bien. La gente atacó a China, que China no envía, que China eso, que China aquello. Bueno, si hay 45 buques en la entrada de California, esos buques tienen que descargar para regresar a China y traer más productos. Si no pueden regresar a China porque no pudieron descargar, el problema está allá en California, no está en China. El problema en California está por los puertos y por la fuerza sindical que ha ocurrido. Hace muchos años atrás, cuando se han introducido los contenedores, la primera vez ocurrió en el puerto de New York, en Nueva York. Y la verdad es que la barrera de introducir los contenedores nació de los trabajadores del puerto al pensar que van a tener menos trabajo. En ese instante, cuando se podía, ¿qué hicieron las autoridades de Nueva York? Construyeron un segundo puerto donde solamente había contenedores, y el sindicato no pudo proteger a los trabajadores y se quedaron afuera. Se creó otro sindicato, etc. Pero eso quiere decir que el balance que está ocurriendo entre los que quieren controlar la puerta de entrada y la puerta de salida va a ser de otra naturaleza. Van a ser puertas paralelas. Y la competencia va a ser competencia de costos y eficiencia. La eficiencia va a ser más alta cuando los gerentes entiendan que para negociar con sindicatos o poder laboral tiene que ser cara a cara, y no mandar unos abogados para que negocian con los sindicatos que ponen su propia cara. Y eso es parte del elemento de trabajar en equipos y trabajar juntos. Ponte a pensar un momentico de un hospital. Si los médicos se ponen de huelga, los técnicos y las enfermeras pueden mantener el hospital operativo. Pero si los técnicos y las enfermeras se ponen de huelga, los médicos no pueden mantener el hospital operativo. Entonces, mejor trabajar juntos. Mejor crear equipos que trabajan juntos y generan soluciones a mediano y largo plazo. Largo plazo en este caso 1 año, porque las cosas van cambiando. Entonces, ¿por qué en ciertas profesiones como la medicina, el derecho,
cada 2 años tienes que tomar un examen de calificación nueva, de certificación nueva. Debería existir también en ingeniería, por ejemplo, por la velocidad de cambio de materiales, la velocidad de cambio de códigos. No la hay, como un ejemplo. Debería existir en otros elementos. Elementos similares van a nacer en las puertas de entrada y las puertas de salida, que incluye también, por cierto, aeropuertos. Uno de los partes grandes de los aeropuertos hoy, que hay más vuelos, no de pasajeros, sino de carga, de lo que hay de pasajeros, y lo obligan a venir en horas que no hay casi demanda de pasajeros, como qué sé yo, nocturnas o temprano en la madrugada, pero eso no es sostenible porque no hay suficiente tiempo. Entonces, todos esos elementos de entrada y salida van a cambiar, y tristemente los países buscan a cambiarlo con legislación, que no es un valor agregado para la sociedad. Si podrían cambiarlo con la manera de gestión, sería mucho, mucho mejor. Cuando usan la legislación y cuando usan la política para decir, no, yo no le voy a permitir al país tal, porque es mi enemigo. ¿Qué es lo que lo hace enemigo? Yo siempre tengo el argumento entre Israel y Palestina. Si en lugar que negocian las relaciones políticas, tres personas de negocio de cada lado van a llegar a un acuerdo, porque tienen un propósito común. La legislación y los políticos no tienen propósito común. Lo mismo ocurre dentro de, llámalo como una empresa país. Si creamos ambientes de propósito común de sociedad, que es, digamos, un organigrama de país donde hay mantener accountability a la gente constantemente y no una vez cada 4 o 5 años con elecciones, tendríamos avances mucho mayores. Entonces, permitir la inversión extranjera, pero establecerla de un mecanismo participativo, competitivo, con objetivos de trabajo común, y no yo soy la autoridad del puerto y decido qué se va a hacer. Doesn't work. Ya sabemos que no funciona. Entonces, eso es mi pensamiento al respecto. Bueno, esa respuesta de alguna manera está respondiendo también una pregunta que nos hizo aquí Fernando Aurelio Pablo, que cómo pueden hacer los inversionistas para evaluar los aspectos estratégicos claves para dirigir las inversiones, ¿no? Entonces son los elementos que tienen que tomar en cuenta. Quizás un factor adicional para la pregunta que él hizo. Los intereses de inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros son distintos. Y la manera de relacionarse son distintos. Un ejemplo de otro sector, cuando en Estados Unidos o la mayoría de los países que hay un startups y dicen voy a llegar al momento de inversión de venture capitals. Qué bien, tengo venture capitals. Los intereses y obligaciones de venture capitals no es con la empresa en la cual invirtieron, sino con los accionistas que ellos tienen. Esa estructura accionaria de lo que llaman en Estados Unidos C Corp, donde hay acciones, es muy distinta a nivel de un país como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, por estructuras legales de lo que es en países como latinoamericanos. Entonces, en latinoamericano muchas veces la estructura de inversiones de un individuo, de un grupo de individuos o de una empresa, donde la lealtad es hacia la inversión y no hacia los accionistas que tienen, porque la medición de logro es distinto. Entonces, pensar de inversionista extranjero o inversionista nacional son dos formas distintas de evaluar los resultados. Eso también tiene que ver de la forma que se gestiona la empresa. Cuando yo gestiono la empresa para el beneficio del inversionista o accionista, mi visión es de muy corto plazo. Uno de los cánceres grandes de Estados Unidos de resultado es cada trimestre hay que mostrar valor agregado, si no, la gerencia pierde su puesto. Entonces se toman decisiones de una manera que muestra valor accionario, no crecimiento a largo plazo de la empresa. Excelente. No sé si tiene alguien más del panel, algún comentario. Estás muted. Luis. Luis, estás muted. No se te oye.
Ahora sí, disculpa. Sí. Quería hacer un comentario porque mientras tú conversabas, que siempre es un tópico bien actualizado, eh, hay una fábula del Serengeti, que es el amanecer en el Serengeti. Así estamos, nosotros en Venezuela tenemos que aprender eso, porque la gacela y el tigre en la mañana ya tienen un propósito en su cabeza, que es sobrevivir. Y sobrevivir significa no el sobrevivir en el trimestre, sino sobrevivir hasta el final de sus días. Y eso ocurre, que es una de las cosas que en gerencia nos enseñaron muy diferente, y como manejamos las empresas durante muchos años es muy diferente, es tener esa claridad de propósito, hacia dónde queremos nosotros llegar, hacia dónde queremos que la organización nuestra vaya, pues. Y sobre todo tener una claridad del por qué hacemos lo que hacemos, que es una de las cosas que muchas veces sabemos el qué y cómo, y sabemos el cómo lo hacemos, pero lo más interesante es que todo el mundo en nuestro equipo sepa por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el propósito. O sea, ya eso está mucho más allá de que si la visión, la misión y todo este esquema de planificación estratégica que durante años hicimos, pero muchas veces nos preguntamos al final de todo esto, ¿tenemos la claridad de propósito en esto? Porque cuando volvemos al Serengeti, tanto el tigre que se levanta en la mañanita como la gacela que se levanta en la mañana tienen una claridad pero perfecta de qué es lo que tienen que hacer. Y desde el día que nacieron, porque tú ves que una de ellas nace y ya conoce su propósito de vida. Bueno, así tenemos que nosotros inculcarle a nuestra gente, de enseñarle cuál es el propósito y que tengan una claridad de por qué hacemos lo que hacemos. Porque el qué y el cómo lo saben los ingenieros, lo saben esto, pero toda la organización debe conocer esto. Y creo que va muy alineado a toda tu ponencia, George, de cómo debemos reenfocarnos en todas las organizaciones. Bueno, la empresa Cerámica Carabobo, que la conozco bastante y conozco su trayectoria por una cantidad de amigos, pues es un ejemplo vivo de cómo debe gerenciarse una organización. Bueno, ese es el comentario que quería hacerle, y que recordemos el Serengeti en la mañana. Las dos cosas que te voy a reaccionar, si me permite, sobre lo que dijiste, son dos cosas. Uno, todo lo que tú dices a mí tiene resonancia positiva con mi pensar, excepto sobrevivencia. La palabra sobrevivencia para mí tiene connotación negativa. Cuando tú te encuentras con un amigo, particularmente es común en Venezuela, oye, ¿cómo va la cosa? Bueno, tú sabes, sobreviviendo. Cuando estoy sobreviviendo es que estoy al borde de la muerte. Entonces tiene connotación negativa de aceptación de la muerte. Cuando la gente se acepta la muerte, quiere decir que se ya aceptó que está al borde de rendirse. El hecho de salir a correr no es porque tengo que sobrevivir, sino porque tengo que vivir. Yo para comer y el otro para escapar. Y si tengo que vivir, mi foco es energético, es totalmente distinto. También estratégicamente me permite pensar de manera distinta. Muchas veces y en muchas empresas que yo conozco y discusiones que hemos tenido en nuestra empresa, Carlos, yo y otros colegas, es cómo balanceamos el qué con el cómo. Cuando no había estructuras y presiones como tenemos hoy, el foco sobre el cómo era muchísimo más alto que sobre el qué. Pero la verdad es que el cómo es fácil, porque si yo no lo sé, lo compro. El qué no lo puedo comprar. Puedo tener coach externo, puedes tener guía externo, puedes tener un impulsor externo del cambio, porque no está casado con mi historia, con mi pasado, y que puede ver las cosas de manera distinta, de otro ángulo, de otra forma. Ah, pero no tengo la gente o la capacidad de saber cómo hacerlo. Lo compro. Lo compro. Ponte a pensar que tienes un hijo que le va mal en matemática. Le compras un instructor. Pero si se comporta mal,
no le compras a alguien que lo orienta a los valores de tu familia. Eso lo haces tú. ¿Verdad? Entonces, el cómo es muchísimo más fácil. Estratégicamente en el pasado y en la definición de visión y en la definición de misión o el propósito, lo hemos definido alrededor del cómo y no alrededor del qué. Y eso no ha generado realmente distorsiones de uso de recursos. Entonces, me parece muy buena tu ejemplo de Serengeti y de que muchas veces usamos, pero en lugar de sobrevivir, dilo para vivir y tiene connotación positiva, enérgica. Eso es así. George, un comentario Excelente. a agregar en el caso de Carabobo concretamente. Sin duda alguna, hubo un par de años donde hablamos de sobrevivir, pero en una empresa en el largo plazo sobrevivir no puede ser una estrategia. O sea, no puede ser el driver. Es más, la estrategia tiene que ser cómo salgo del modo de sobrevivir, porque en el largo plazo estar sobreviviendo no es viable. De hecho, nosotros un momento que hacemos estrategia y revisamos la estrategia todos los años, y un momento que dijimos, hasta aquí llegó la sobrevivencia, y porque ya hemos superado una serie de factores que eran una condición que en el país estaba y nos obligó y nos forzó a una situación de sobrevivencia, pero no es sostenible en el tiempo. Hay que buscar la forma de salir de eso y buscar las estrategias necesarias para que la empresa siga adelante, porque para andar en una estrategia de sobreviviendo, pues es preferible cerrar, ¿no? Es muy importante que se tenga claro que sí puede haber una estrategia de sobrevivencia, pero tiene que ser de muy corto plazo, no puede ser sostenida en el tiempo. Quizás no es una estrategia, Carlos, porque es un mindset y no es un mindset de sobrevivir, es un mindset de pasar el amargo. Es un mindset de pasar el amargo y el amargo no dura 15 años. Si dura 15 años, como dice Carlos, hay que cerrar la empresa, porque los ambientes en los cuales trabajo, en la forma que trabajo, que es el qué, no da. ¿Qué logró Cerámica Carabobo? Es un match distinto entre producto y mercado, o entre servicio y mercado. Si yo voy como consultor hoy a una empresa, voy hoy a Cerámica Carabobo y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, y le pongo el modelo que usamos nosotros hace 15 años o 20 años, se mueren de la risa. No ven el valor que eso puede generar. Si voy a la junta directiva y hago las mismas preguntas que hubiese hecho hace 15 años, no hay valor, porque no hay réplica de lo que era hace 15 años. Y mi resistencia de leer los nuevos síntomas y de leer dónde están la causa de esos nuevos síntomas, porque me siento más cómodo con el zapato viejo, genera barreras de renovación, de reinvención. Y hoy, por tiempos más cortos, es más evidente que empresa que no innova desaparece. Si yo agarro a Cerámica Carabobo hoy y la comparo de lo que era hace no 15 años, hace 10 años, hacen lo mismo, pero de una manera totalmente distinta. Y son dos empresas que no son similares. Eso solamente por Carlos, nada más que estén claros. Había Alejandro Natera, pero ahora no lo veo, tenía las manos levantadas. No sé, Alejandro, si estás en sala. Sí, buenas tardes. Gracias, Delia. Un saludo a todo el World Trade Center. Sí, tengo problemas con la conexión, por eso desconecté la cámara. Me disculpo de antemano por eso. Bueno, gracias, Delia, por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y participantes, y especialmente al doctor Kastner. Gracias por esa visión, digamos, del futuro, esa ventana con una máquina del tiempo que nos abrió, que ya es presente para algunas economías desarrolladas. Mi pregunta, digamos, a lo largo de su desarrollo, cuando habló de inteligencia artificial, la absorción de este sector, con la automatización de muchos puestos de trabajo, las personas que iban quedando fuera del sistema precisamente por el avance de la tecnología. Mi duda está alrededor de realmente quién está absorbiendo
esa iniciativa, el sector privado particular o el sector gobierno en esos países donde ya... Muchas gracias. Hoy en día la mayor parte de inteligencia artificial conectada con machine learning lo está desarrollando y absorbiendo el sector privado. Pero hay, al menos yo conozco, 2 países en la cual se está introduciendo el tema de inteligencia artificial en el sector legislativo y en el sector policial de una manera de nivel de gobierno. Uno de esos países es Estados Unidos y el otro país es España. La manera de introducirlo en el sector legislativo y en el sector policial es de búsqueda de tendencias. Y la búsqueda de tendencias está basada en ese contexto y también en el sector financiero de machine learning y en el sector financiero de patrones de uso de productos, que quizás el líder más grande en el mundo en eso es AWS, que es Amazon, y le es fácil hacerlo por los millones y millones y millones de dólares que le pueden dedicar sin sentir ningún movimiento en sus resultados económicos. El desafío grande que son análisis no lineal de series de tiempo, en el sentido que los sucesos y los eventos que ocurren son en plazos de tiempo que tienen que ser predecibles para poder identificar cambios de patrones. Y si no puedes identificar cambios de patrones, no puedes tomar acción sobre el particular. Entonces, cuando el sector policial lo está haciendo, están identificando cambios de patrones sociales y económicos para poder predecir qué va a pasar con ciertos tipos de crímenes. Cuando el sector legislativo lo está haciendo, están evaluando uso de distintas legislaciones o ruptura de las legislaciones para poder ver qué legislación podría requerir ajustes, cambios, etc. Como por ejemplo, cuántos eventos hay de búsqueda de servicio médico interestatal en Estados Unidos, con qué frecuencia y con cuáles enfermedades o diagnósticos solicitados, para ver si en su totalidad o para ciertas circunstancias hay que cambiar la legislación de permitir tratamiento cruzado entre estados sin tener que certificarse de nuevo. Entonces, eso es lo que ocurre de lo que yo conozco de 2 países en el sector público. En el sector privado, la diferencia muy grande y la barrera muy grande está en la cantidad de data existente. En el sector financiero, donde más ocurre búsqueda de respuestas de inteligencia artificial directamente relacionada con machine learning, tiene que ver con 2 aspectos. Uno, en la parte de análisis de inversiones y comportamiento de acciones, hay empresas dedicadas a producir el data stream, el flujo de data que tú puedes comprar como data directa y data alternativa. Data alternativa significa qué pasa con las acciones de Netflix. Si yo podría usar machine learning para predecir el comportamiento de las tarjetas de crédito que la gente usa para afiliarse a Netflix, podría haber predecido su riesgo de caída de valor en la bolsa. Pero la cantidad de data está en los trillones. Ninguna mente humana lo puede evaluar, y mucho menos en análisis no lineal, porque el flujo de data no es en momentos fijos, sino es un modelo de simulación de eventos reales y no de ocurrencias puntuales o de vez en cuando. Entonces, en ese sector se está utilizando mucho machine learning para poder permitir decisiones que mejoran en alfa. Supongo que todos ustedes saben cuál es el alfa de una acción, que es el valor promedio por encima del comportamiento de retorno de distintas acciones. Entonces, yo quiero siempre estar por encima del valor promedio. Todo eso lo están usando para ese efecto, y eso requiere mucha inversión y mucha capacidad. En empresas como AWS lo están usando para patrón de consumo. ¿Cómo ocurre? Cuando ustedes compran algo una vez en Amazon,
empiezan a recibir mensajes de Amazon de productos similares, o ya que compraste eso, podrías también considerar tal cosa, que es producto del análisis que hacen. Ninguna mente humana con las herramientas que tenga puede hacer eso cuando hay 200 millones de puntos de referencia. Entonces, allá donde entra ejemplos de esa naturaleza. Yo quería hacer dos preguntas acá que tiene la audiencia. Una viene de Javier Salazar, que es un invitado a World Trade Center Cali. Él habla, bueno, que más allá del gerente coach, que muy bien está expresado en tu presentación, este debe ser, pues, un analista, no solamente un analista de mercado, sino de la situación política y económica mundial. O sea, son demandas que tiene el gerente ahorita en su ámbito. Debe ser un visionario y un analista internacional global para poder actuar localmente. Entonces, ¿qué opinas tú de esta visión de la gerencia? Y complemento con un comentario que hace aquí Félix Piccinini, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de entrar a abrir el seminario, George, sobre estas tendencias de lo que decía Einstein sobre cómo la tecnología toma paso, e incluso hay estudios que dicen que la IQ viene en disminución, ¿no? Nos lo pone aquí en un tema, unos términos un poco duros, pero ya tú eres, ¿cómo ves esto, el futuro, en un futuro que hay un término para eso, Guillermo, que tú que estás en temas de innovación, el punto donde la inteligencia artificial llegue a, de alguna manera, igualar a la humana. Eso tiene un nombre, ese tiempo que pareciera que se proyecta que viene, ¿no? ¿Cómo ves tú, cuál es tu perspectiva, George? En un mundo donde va a haber más influencers y TikTokers que médicos e ingenieros. Félix, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin verte. Félix también es egresado del IESA, que, como tú dijiste al principio, sufriste mucho, él también sufrió mucho. Él sufrió. Igual, Félix, te quiero conocer. Pero te voy a decir una cosa. Un sindicato de todos los alumnos míos que sufrieron siempre dicen que aprendieron. No, pero aquí estamos, George. Lo importante no es lo que sufrimos, sino que 30 años después estamos aquí, tú sabes. Yo creo que eso no lo pueden decir muchos de mis profesores. Sí. Una de las frases adicionales célebres de Einstein han sido de que si sigues haciendo la misma cosa no puedes esperar otros resultados. Él usó eso como eso es la definición de locura, de seguir haciendo todo el tiempo lo mismo y buscar y esperar otros resultados. El hecho es que como el ambiente en el cual operamos cambió tanto, y el ejemplo de Venezuela es patético, pero es evidente, no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Tenemos que introducir y buscar mejoras nuevas. Si ustedes vuelven al tema del deporte o vuelven al tema médico, ¿qué hacen los coaches cuando están preparando su equipo para el próximo juego? Estudian los videos del equipo contra el cual van a jugar para ver quién ocupa cuál posición, qué movimientos tiene, qué juego tiene, y empiezan a entrenar su equipo para hacerle frente. ¿Cuál es el equipo con el cual nosotros jugamos? El mercado. El mercado es el equipo. No es la competencia. No, déjame ver qué hace la competencia. El mercado es el equipo. Si yo conquisto al mercado, ya estoy ganando. Yo traje una vez para mi equipo de Arthur the Little un analista motivador que era un coach de básquetbol. Y alguien le preguntó, ¿cómo te preparas tú para jugar el próximo juego contra otro equipo?
Y él dijo, yo no me preocupo por ellos, pero me aseguro que ellos se preocupan de mí. O sea, yo no miro la competencia, yo miro el mercado, el juego, qué tengo que hacer. Dado lo que hemos hablado de las tendencias de cambiantes, de los 5 sectores que yo escogí, eso quiere decir que el mercado, léase el estadio en el cual estoy jugando, no es el mismo en el cual me entrené en el pasado, en el cual desarrollé mis hábitos de trabajo, en el cual desarrollé mi posición gerencial con el equipo de trabajo. Si no lo voy a cambiar, hay una cosa que es segura, voy a fracasar. Y ninguno de nosotros está aquí para fracasar. Tenemos que apostar siempre sobre el éxito. Por eso no podemos hablar de sobrevivencia, sino de vivencia. Entonces, si apostamos sobre el éxito, ¿cuáles son los ajustes que hay que hacer? Estructuralmente, tenemos gente que recién graduada, que vino a trabajar con nosotros, que sabe más que nosotros, que su manera de pensar sobre el mercado es totalmente distinta. Yo tengo un problema en el computador, le pregunto a mi a mi nieto de 14 años. Él sabe más que yo. Pero a lo mejor no sabe el qué, pero sabe el cómo. El qué nace de la inteligencia acumulada, no estudiada, de las cicatrices que tenemos en la espalda y de leer el mercado. Y esos son los ajustes que tenemos que hacer. Y así capitalizamos y estamos un paso más adelante. Históricamente también hemos dicho, vamos a ver cómo es el mercado, vamos a estudiar los patrones del mercado. Bueno, les hago una pregunta. Todos nosotros que hacemos un presupuesto y no lo cumplimos, ¿qué significa eso? Eso significa que no sabemos leer el mercado. Y no sabemos leer el mercado porque miramos adentro y no afuera. Y allá es donde empiezan a hacer modificaciones de la manera de trabajar y leer el mercado juntos. Leer el mercado de ángulos distintos. Y no suponer que yo lo sé y los demás no. Mucho del trabajo de consultoría que yo hago hoy, beneficio de lo que me cuentan los clientes. Solamente yo les ayudo a verlo de manera distinta, darle un ángulo distinto a lo que estamos conversando o trabajando. Bueno, George. Sudelia, con todo el amor y deseo de seguir, no puedo porque tengo un compromiso adicional. Bueno, subí a Félix solo para que te saludara y yo sé que ya estamos sobregirados en mucho de este panel tan sabroso. Muchas Bueno, gracias a todos. Félix, Estás salúdalo. muted, Félix. Estás muted. Estás mute. Listo. Bueno, un fuerte abrazo para mi querido y recordado profesor. Y si tiene un minuto, mi única pregunta era, sin pedirle, por supuesto, su estrategia, pero siempre tuve problemas de resistencia al cambio y en estos países latinoamericanos aún más. A uno lo ven como una persona normalmente sobrecalificada y ocurre dificultades enormes de comunicación. Solo un par de comentarios sobre cómo penetrar las empresas y evitar esa profunda resistencia al cambio que en la mayoría existen. Sin mencionar, por supuesto, el tema político, porque eso es mucho más complicado, sino pensando en empresas del sector privado. Aquellos que han tenido diálogo o experiencias posiblemente lamentables con gente adicta, las personas que manejan adicciones le van a decir que la cura para la adicción no es para aquel que lo necesita, sino para aquel que lo quiere. Porque no se lo puedes obligar. Decirle a la empresa que necesitas cambio y tratar de inducirlo, eso que tú le dices, necesitas cambio. Eso no funciona. Solamente cuando la empresa quiere un cambio, porque tiene ciertas barreras que no le permiten avanzar. Cuando tú puedes identificar esas barreras y ponérselo de frente como mirar en el espejo, su deseo para aceptar cambio crece. El cambio tiene de 2 características, digamos en el sector tecnológico. Primeramente, cómo va a cambiar la empresa y después qué tecnología introducir para cambiar.
Si tú empiezas con cuál tecnología introducir, la empresa todavía no cambió porque sigue haciendo la cosa con la tecnología nueva como lo hacía antes. Entonces tienes básicamente 3 enfoques. Uno, identificar si quiere el cambio, y no solamente de boca, sino han hecho intentos y no le funcionó, han hecho características y no le funcionó. 2, cómo introducir el cambio. La barrera más grande de cambio en organizaciones es la gerencia media. ¿Por qué la gerencia media? Porque es el filtro de mensaje que viene de abajo hacia la gerencia alta y es la interpretación individual del mensaje que viene de arriba hacia abajo. Entonces, si no tienes de socios a la gerencia media, va a ser muy difícil de tener éxito. Entonces, hay que tener mensajes repetidos constantemente. Yo recuerdo cuando trabajamos con Gustavo Rosen en la CanTV para introducir la empresa telefónica, para aquellos que no la conocen, en Venezuela, de introducir una estructura de cambio. Hemos grabado a Gustavo y lo hemos tenido en cada lugar donde había espacio público, inclusive esperar el ascensor, televisores que repetía el mensaje todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Era como una inducción de la manera de pensar de todo el mundo para que el lenguaje lo aprenden. Es como aprender un nuevo idioma. No lo puedes enseñar, conjuga conmigo, qué significa tales palabras como lo hacían hace muchos años. Tienes que enseñárselo como a un niño, repetir constantemente la caracterización. Si no actúas dentro de ese contexto de hacer que con tu mensaje ellos quieran el cambio, va a ser muy difícil y posiblemente imposible. Bueno, entonces pasa por el liderazgo empresarial, pasa por los líderes del negocio. Si los líderes del negocio no entienden eso, creo que se hace muchísimo más complicado. ¿Cuál es tu experiencia allí, pues? Félix, pasa por la gerencia media, no por los líderes. Recuérdate que no es estructura jerárquica, es estructura compartida. Y si la gerencia media quiere cambio y entiende por qué, los líderes no tienen alternativa, porque van a tener bloqueo en el medio. Recuérdate que los generales están en una habitación dando órdenes, pero quien está en la batalla son los mayores, los capitanes. Y ellos muchas veces ejecutan lo que ellos ven en el campo, no el mensaje que vino del general, que no está en el campo. Vale. Bueno, vale, gracias, este George. panel está muy bueno, pero como todo lo bueno llega a su final, el doctor tiene ahora un compromiso. Quiero darle las gracias al doctor George Kastner por haber compartido con tanta generosidad con nosotros esta mañana. Doctor, cuando usted quiera, esta sala es para usted. Gracias. También es para todos ustedes. A través de Subdelia saben cómo comunicarse. Siéntanse libres de hacerlo y conversamos cuando quieran. Bueno, un abrazo, George. Gracias. Un abrazo Gracias. para todos. Bravo, Félix. Un abrazo de gratitud. Buen día, muchas Enorme gracias. placer. Gracias. Gratitud.